Quiero invitarles que abran su Biblia en el libro del profeta Isaías, capítulo 53. Ya hace algunos domingos hemos estado hablando acerca de un tema tan interesante y hemos estado hablando acerca del misterio de Cristo revelado desde Génesis hasta el libro de Apocalipsis. La mayoría de ustedes recordarán que ya hemos hablado Cristo en Génesis, en Éxodo, lo hemos visto en Levítico, lo hemos visto en Número, Deuteronomio, y el domingo pasado lo vimos en Josué. Y aunque podemos seguir la secuencia correlativa de cada uno de los libros que menciona la Biblia, la palabra del Señor, en cada uno está impregnado en sus páginas inspiradoras por la gracia y la revelación de Dios, está impregnado la revelación de Cristo. Y la hemos explicado y lo hemos mencionado de una manera correlativa, pero hoy queremos saltarnos esos libros. No significa que no estén importantes, pero a tono con la temática que estamos abordando en esta mañana. Por eso es interesante que podamos observar que en ese revelar de Cristo a través de todas las sagradas escrituras podemos observar que también hay un gran contenido en las profecías del Antiguo Testamento. Y por ello leemos el capítulo 53 de Isaías, unos textos bíblicos, que comienza el escritor Isaías por inspiración divina del espíritu de revelación profética de Dios, y comienza haciendo unas preguntas sumamente interesantes. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Continúa diciendo: subirá cual renuevo delante de él como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura le veremos más inatractivo para que lo deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebrantos, y como que escondimos de él el rostro, y fue menospreciado y no le estimamos. Continúa diciendo: ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, y como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Cuando la Biblia nos habla en lo que respecta a la parte profética del advenimiento de Cristo, en las profecías bíblicas está considerado su primer advenimiento visible y humanizado, y está también contemplado su advenimiento triunfante y victorioso en la segunda venida de Cristo. Ahora, cuando nosotros hablamos de que el libro o los libros del Antiguo Testamento se dividen en diferentes partes, en los primeros 5 libros del Pentateuco, luego vienen los libros proféticos, los libros históricos, los libros poéticos, y luego entramos en la otra parte interesante que configura 17 libros de categoría profética. Podemos observar que estos 17 libros se dividen en primer lugar en profetas menores, o profetas mejor dicho mayores, y profetas menores. Profetas mayores significa, como en el caso de Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel, incluyendo el libro de Lamentación, que fue escrito también por el profeta Jeremías. Y mientras hablamos de profetas menores, entonces podríamos aumentar el número y podemos hablar de Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonía, Ageo, Zacarías y finalmente Malaquías. Todos y cada uno de estos profetas mayores y menores consideran realmente, o se consideran que todos y cada uno de ellos tuvieron la revelación del advenimiento de Cristo como el Mesías prometido. Entonces, cuando nosotros observamos en el caso ahora que estamos dedicados en este momento, y no hay tiempo para otra cosa sino para hablar acerca de lo que contempla
el profeta Isaías. Permítame rápidamente decir y hacer un resumen de la realidad de lo que nos enseña y se ve revelado en la transcripción total reveladora profética de Isaías. Una de las cosas claves que vamos a notar en el libro del profeta Isaías es la palabra siervo. Él la utiliza de manera continua. Ese que venía para hacer la voluntad del Padre era considerado siervo, y la palabra siervo es una palabra clave en el libro del profeta Isaías. Y si parece que nadie más podía estar a una altura de ser considerado el máximo siervo exponente para hacer la voluntad de Dios, como el propio Hijo amado, el cual enviaba a este mundo. Entonces necesitamos entender que para el Señor de majestad y de gloria, el Cordero de Dios que iba a quitar el pecado del mundo, tenía que convertirse en siervo. Él tenía que renunciar a todo lo grandioso de lo que él tenía en el cielo y se despojó a sí mismo en forma natural y voluntaria para hacerse semejante a nosotros, pero sin jamás conocer lo que era el pecado. Entonces nosotros podemos observar que la Biblia en el libro del profeta Isaías nos habla de un siervo que viene y se proyecta del cielo para hacer la voluntad de Dios en la tierra, pero también nos está hablando acerca de que esa manifestación visible de ese siervo llamado el Mesías que se iba a manifestar, iba a establecer también el reino de Dios, no el reino de los hombres, sino el reino de Dios. Para establecerse ese reino sempiterno, eterno y permanente, se requería un sacrificio en lo que se refiere a hacer la voluntad de Dios, y un sacrificio como el Redentor o como el Cordero que iba a ser sacrificado. Y la Biblia dice de una forma tan extraordinaria, podemos leer varios capítulos, y en el libro del profeta Isaías algo que profundamente nos llama la atención, que hay 30 profecías directamente con la primera manifestación o el advenimiento manifestado de Cristo en la tierra. 30 profecías que se cumplieron literalmente cuando Él se manifestó en este mundo. Entonces, esa persona llamada el profeta Isaías describe que ese siervo superaría a cualquier siervo conocido hasta el presente. En primer lugar, porque experimentaría un sufrimiento extremo que ningún siervo hubiera experimentado algo. Podemos leer el libro del pasaje de Isaías, capítulo 52, el verso 13, el capítulo 53, el verso 12, y podemos observar que en ambos textos utiliza el profeta Isaías una palabra, dice, y habla como el siervo sufriente de Israel. Que ese siervo sufriente de Dios en Israel sería impopular, sería despreciado, sería desechado entre los hombres. Miremos solamente el capítulo 49, versos 5 y 12 de Isaías, y se dará cuenta de lo que estoy indicando y lo que estoy diciendo. Es más, el profeta, por la dirección profética y guianza del Espíritu Santo, dice que sería llamado un varón de dolores, experimentado en quebrantos, herido por sus transgresiones, no, herido por nuestras transgresiones, molido por sus iniquidades, no, molido por nuestras iniquidades y nuestros pecados, tomando el lugar que tú y yo merecíamos. Sin embargo, así como él fue un siervo sufriente, lleno de dolor, de quebranto, de heridas, y que fue herido por nuestras agresiones y molido por nuestros pecados, también la Biblia dice que fue exaltado más allá del concepto humano. Fue exaltado, muy muy alto fue elevado su nombre, de manera que la gente muchas veces no puede entender cuando estudia o cuando lee
el libro del profeta Isaías, pero cuando comenzamos a estudiar este libro tan extraordinariamente revelador acerca de la majestuosidad de Cristo, haciéndose siervo y siendo el hombre que carga con el pecado de la humanidad entera, y que su lista dice que él fue lo que compuso también en la lista, porque dice: contados con los transgresores, contados con los malhechores. Y en esa extraña imagen de Jesús comparado con los transgresores o los malhechores, dice la Biblia que fue odiado y fue considerado como un criminal más en la época. O sea, significa que él tomó el lugar realmente más humillante que un ser humano pueda tener en la tierra. Ahora, es interesante que la manifestación de Cristo, desde que nace hasta que muere en la cruz, aleluya, es una manifestación de pura obediencia a Dios y no a los hombres, de pura obediencia para hacer la voluntad del que lo había enviado. Y podemos observar que en lugar de maldecir, él pudo interceder por sus transgresores, aún del lugar más doliente, más doloroso y más cruel, llamado la cruz del Calvario. Isaías explica con precisión extraordinaria y reveladora que ese hombre, aleluya, sería reconocido. Y mira lo que dice el profeta Isaías, capítulo 7, verso 14. Por tanto, el Señor mismo os dará una señal. He aquí que una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. No hay manera de descartar, como lo hemos enseñado en esta casa, de que Jesús era tanto hombre como también era Dios. Él no perdió su originalidad divina, ni tampoco fue sustituido por la realidad de haber sido humano y haber sido hombre de una manera perfecta, agradando a Dios en todo. La palabra hebrea, sabemos y entendemos que así como lo describe el profeta, el verso 14 del capítulo 7, y se llamará su nombre Emmanuel, que en hebreo significa Dios con nosotros, y eso debía de tomarse literalmente con el cumplimiento de la palabra profética. O sea, Dios mismo fue encarnado, nacido de una mujer, caminando y hablando con nosotros los humanos sobre la tierra, y de una mujer que todavía no había concebido varón alguno. O sea, que se había mantenido pura para ser el instrumento de Dios en un momento indicado. Después de eso ya ella tuvo hijos y tuvo hijas. Y sabemos claramente de una forma especial que aún el relato de los que iban a estar en su nacimiento es descrita en Isaías capítulo 60, el verso número 6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno. El príncipe de paz, lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo del Señor de los ejércitos hará esto. Esto es lo que describe en Isaías 9:6. Pero en el anterior texto de el Isaías 66 es que habla de hombres que serían llevados por camellos y llegarían al lugar para adorar a aquel que nacía en la ciudad de Belén. O sea, nos está diciendo el profeta Isaías y nos está dando detalle de cada parte minuciosamente cumplida en la persona de Jesucristo. O sea, Isaías fue uno de los profetas llamado el profeta mesiánico, porque vio con detalles y precisiones tan agudizadas por la revelación de Dios, que nada de lo que el profeta Isaías pudo observar y profetizar por voz de Dios en una inspiración tan reveladora dejó de cumplirse. Todo se cumplió a cabalidad. La Biblia nos habla y nos enseña aún que este hombre que sería el Hijo de Dios, lo interesante es lo que nos revela el libro de Isaías, capítulo 58, 6, 14.
mientras Él moría en la cruz y llevando la sentencia, el pecado, la iniquidad y la rebelión, y por las llagas de Él éramos completamente sanados. También el capítulo 58 nos habla del efecto que su manifestación sería notable para liberar a los cautivos y a los oprimidos por la fuerza demoníaca. Es decir, que podríamos seguir hablando acerca de este tema tan interesante, pero lo que habla Isaías es que Él establecería un reino que no sería jamás destruido, un reino que jamás sería quitado, un reino que sería eterno. Y esto nos habla de la eternidad y de la vida que Él transmitiría a los hombres. Por lo tanto, aunque el tiempo ya se agotó para terminar el mensaje, podemos observar, estoy tratando de resumir un mensaje de 1 hora en 15 minutos, entonces eso para mí es más que imposible hacerlo, pero de toda manera, gloria al Señor, lo estamos haciendo y damos la gloria al Señor. Evidentemente vamos a continuar hablando sobre Isaías, Jeremías y Ezequiel, que nos da unos detalles tan precisos acerca del Cristo revelado, pero que podemos observar en esta mañana, aleluya, es la gloriosa realidad de lo que vio Isaías. Mire, observe bien, Isaías tuvo esta revelación tan notoria y tan impactante, que lo primero que el Señor es que prepara a Isaías para ir capacitándole para lo que él iba a ser capaz de observar en detalles, oír la voz de Dios y poder entender la voz profética. Y lo que a mí me llama la atención, y con esto sí termino, es la revelación tan clara y contundente que Isaías tuvo cuando leemos el capítulo 6 de Isaías. Nos dice claramente que él tuvo una visión de la gloria misma de Dios. Y entonces él escribe y dice: vi también al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Encima estaban los serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro clamaban y decían: santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los postes de la puerta temblaron a la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo, presencia literal de Dios. Entonces, como posiblemente nos preguntamos cada uno de nosotros en este día maravilloso, que estamos reunidos en la presencia del Señor, entonces dice Isaías: ay de mí, porque estoy deshecho, o porque puedo ser destruido, porque soy hombre de labios inmundos y habito en medio de un pueblo que tiene labios inmundos, porque ha visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Es decir, que está viendo la manifestación humanizada del mismo Cristo revelado, impregnado en este capítulo maravilloso del capítulo 6. Entonces el Rey, este Señor de los ejércitos, en la visión de Isaías aparece en forma humana, en forma visible. ¿Será que en ese momento Isaías estaba teniendo una visión amplia, clara y determinante de lo que era Emmanuel, Dios con nosotros? Claro que sí. Entonces, cuando observamos al profeta preocupado porque posiblemente iba a ser destruido, porque no iba a existir hombre que viera la gloria de Dios y se mantuvieran con vida. Pero este es un plan, esto es una revelación de la redención que ya el Señor tenía establecido de tiempos, desde casi 600 años antes de que esta palabra profética se cumpliera. Y lo que me llama la atención, que uno de esos ángeles, uno de esos serafines, tomó del altar de Dios que estaba encendido un carbón y pasó por los labios del profeta Isaías y le dice: es quitada de ti toda culpa. Por lo tanto, si es quitada de ti toda culpa, no vas a morir, porque tus labios, tu boca ha sido santificado por algo que ha sido tomado del altar encendido de Dios. Iglesia amada, este es un tiempo maravilloso para entender los diseños de Dios, para entender los planes de Dios, para entender la revelación de Dios, para entender lo que Dios quiere de nuestra vida.
Y aunque muchas veces no entendamos la gran bondad y la gran misericordia y la gran compasión de Dios, Él sigue siendo un Dios de compasión y de misericordia. Cuando Él te revela los misterios, cuando te habla por palabra profética, no te habla para destruirte, no te habla para que te desmorone en tu semblante y en tu confianza en Dios. Te habla para decirte el plan y cuánto Él te ama. Te habla para revelar que su propósito es diferente al pensamiento equivocado y erróneo que tienen los hombres. Que el que tiene la soberanía y el gobierno de hoy y de mañana no es el sistema humano, no son los gobiernos de las naciones, sino que es literalmente la presencia de ese Dios que en Isaías lo vio como, aleluya, el Mesías que iba a quitar el pecado del mundo. Lo veía como el hombre de dolores que iba a cargar lo que tú y yo tendríamos que haber cargado. Nuestro sustituto, el que no conoció pecado, se hizo pecado. El que no tenía, aleluya, ninguna manera de revocar el plan de Dios, porque estaba dispuesto a obedecer a Dios hasta sus últimas consecuencias. Y es notable ver cada uno de los detalles minuciosamente, enfocarnos en ver y desarrollar las 30 profecías que contempla Isaías. Es algo tan extraordinario, donde vemos la delicadeza, el plan, la bondad y la gracia de Dios para ser manifestado. Hoy, en este tiempo, los hombres se acuerdan de una vez en tanto o una vez al año, cuando un momento determinado Él nació. Aunque sencillamente lo hacen sencillamente para distraer sus mentes acorraladas por el pecado y para simplemente pasar un buen tiempo, pero nunca con la intención de reconocer que Jesucristo es ese varón de dolores que vio el profeta Isaías, especialmente en el capítulo 53 que acabamos de leer. Hagamos de nosotros esta promesa para cumplimiento real. Él vino ¿para qué? Para sanar nuestras enfermedades. ¿Por qué? Y podemos observar que aquí la Biblia nos dice, algunas veces nosotros decimos por sus llagas, plural, somos sanados. Pero la Biblia nos dice acá que por su llaga, no por su llaga. O sea, significa que todo su cuerpo se convirtió en una gran llaga, martirizado por nuestro pecado y por nuestra maldad. Y entonces el profeta dice, y por su llaga fuimos nosotros curados. Así que hagamos de esto nuestra promesa, cumplimiento, y que Él va a cumplir en nuestra vida, para que cualquier circunstancia que podamos atravesar nunca es comparable a lo que Él atravesó para darnos vida eterna. Nunca es comparable a lo que Él sufrió para darnos vida eterna. Así que vale la pena esforzarnos, vale la pena ser fieles al Señor, vale la pena depender de Dios, y gloria y alabado sea el Señor, porque en esta mañana valientes y esforzados como son los hijos de esta casa pudieron estar. Y yo le dije a mi esposa, voy a tratar de mandar un mensaje en todos los chats de la iglesia, y le voy a poner: no cambie sus prioridades por el fútbol del día domingo. Gloria a Dios que no tuve la necesidad, porque hubo una mujer sabia que dice, no hace falta. Pero me vi con la sensación de decir, no cambien las prioridades. Recuerde que Dios sigue estando en el cielo, y el hombre hoy es y mañana deja de ser, pero alabado sea el Señor, porque siempre hay hombres y mujeres que estamos entendiendo, aleluya, que nuestro Dios es el Dios de la grandeza, que nuestro Dios es el Dios de la grandeza, y que Él tiene el control de todas las cosas, y que nada sucede si Él no lo permite, y que el hoy y el mañana estamos afianzados en Él, que no hay por qué temer lo que pueda hacer el hombre, porque maldito el hombre que confía en otro hombre, pero bendito el hombre que confía en el Señor Dios Todopoderoso, el que se hizo hombre y habitó entre nosotros, y vemos su gloria como unigénito del Padre. Póngase de pie ahí donde está. Aleluya, aleluya, aleluya. Hoy di un mensaje, ¿cómo se llama? De programa de televisión, que dura solamente un par de minutos.
Aleluya. ¿Cuántos alaban y glorifican al Señor? Qué bueno Dios, qué bueno Dios. Dé un fuerte aplauso al Rey de Gloria.